Bien, señores, antes de presentar a nuestro invitado, quiero decir que yo tengo una amiga que quiero mucho. Somos amigos antes de ella desempeñar un cargo que para mí no sirve para nada, porque la defensora del pueblo no tiene poder para resolver nada, sencillamente de hacer denuncias, intervenir con las autoridades. Y ella me llamó la atención, y quiero confesar públicamente, que yo, por amistad, yo he respetado la recomendación que me hizo doña Zoila. Decirme, mira, Bolito, yo quiero que tú trates mejor, con más respeto, a la pareja que dirige la Embajada de los Estados Unidos. Ella me pidió y yo lo voy a hacer porque ella me lo pidió. Pero quiero decir que también pido que esa pareja trate con un poco de respeto al país, porque hoy hay una entrevista que es muy personal de Bob, el esposo del embajador de Estados Unidos. Le confieso que me conmuevo cuando tengo que hablar de esposos entre personas del mismo sexo, porque sencillamente yo tengo una edad muy avanzada y yo no estoy acostumbrado a esas cosas. Y me remuevo por dentro, pero está bien, porque eso es lo que va. Y Pero siempre la ha sido. señora es miembro de la Asociación de Damas Diplomáticas. Es justamente lo que te quiero decir. Hay una entrevista muy bonita de un joven de un pueblo pequeño de Estados Unidos que llegó a la cima siendo pareja del embajador de Estados Unidos, después de tener una vida familiar muy normal, como toda familia norteamericana, con la diferencia de que en vez de adoptar niños, adoptaron perros. Y quiero decir lo siguiente, esta gente que todavía yo no estoy acostumbrado, yo lo respeto porque doña Zoila me lo exigió, pero quiero decir lo siguiente, en esa entrevista le falta algo. Él habla de su primer carro, de su primera casa, de cómo se conocieron, de cómo él aborda un personaje importante en un avión, de su niñez, de todas esas cosas lindas que tiene la vida, sobre todo en el centro de los Estados Unidos, en una ciudad pequeña en el centro de Estados Unidos. Pero hay una cosa que él se le olvida. ¿Por qué llegan ellos a ser representantes de Estados Unidos? ¿Cuál es la labor política mediante la cual Obama decide designar 3 o 4 embajadores? Entonces, él da un saltico ahí y lo más importante no lo menciona. Entonces, quiero decir, me cautivó la vida de ese señor, pero no quiero hacer comentarios como estoy acostumbrado, porque se lo prometí a alguien. Pero estos señores hay que sacarle su comida aparte. El joven que ve eso entiende que esa es la forma rápida de tener éxito. Usted se busca una pareja que sea política, que defienda minorías y se engancha en ese tren. Me recuerda solamente, porque eso le confieso a ustedes que no ven todos los días, que hay cosas que uno no se puede callar. Así como yo encuentro en Italia, en Lugano o en Alemania, un dominicano, ¿qué tiempo llevas aquí? Tengo 10 años. ¿Y por qué tú estás? Porque me casé con una alemana. ¿Dónde la conociste? Yo era saltipanqui en Puerto Plata. Y logró conocer su mujer. Cosa muy válida. El muchacho le fue bien, conoció a la muchacha y se casó. Eso se llama llegar a la cumbre mediante una conexión de ese efectiva. Tipo, de ese tipo. Terminé. Una conexión de hecho. Señores, tenemos el placer de tener un dirigente político, un exministro de Industria y de Educación, Melanio Paredes. Nosotros quisiéramos dividir la conversación en dos. Hablar con Melanio sin hablar de política es difícil. Hablar con Melanio, que ha sido uno de los ejercicios ministeriales más difíciles y más criticados aquí, y que el tiempo lo hace también sentirse cómodo, porque muchas cosas salieron a relucir. Él tiene una fundación que se llama Fundación Pensar y Crecer.
Le doy la bienvenida, le agradezco que esté aquí y comenzamos de una vez, licenciado. ¿Qué es FUNPER? Al salir del ministerio, y debo saludarlos a ustedes, Maxi, Alonso, Julio, y a los amigos televidentes. También consignar que esta entrevista estaba pautada. Nos hemos encontrado ahora con la vorágine política y he tenido que abordar el tema. Y la gente pudiera pensar que estoy haciendo un mediatur para hablar de la crisis del PLD, pero no. Generalmente cuando entregamos los informes del ranking escolar, que es a lo que se dedica la Fundación Pensar y Crecer, se hace un mediatur para un poco airear y discutir los temas y los hallazgos del informe que damos. Efectivamente, cuando salí del ministerio, como yo no puedo ser un hombre que me mantenga de brazos cruzados, formé esta institución que trabaja básicamente dos temas: el tema medio ambiente y el tema educación. Sobre el tema educación, siempre se ha discutido el problema de la calidad de la educación. Y yo digo que la calidad de la educación no es un tema de simple discurso, de retórica, que no es una palabra vacía. Hablar de calidad de la educación es garantizar que en las aulas de nuestras escuelas los muchachos aprendan. No hay de otra. Y para que los muchachos aprendan hay que juntar maestros con unas competencias, con unas estrategias de enseñanza, a los muchachos con sus expectativas y las familias apoyando ese proceso. ¿Qué es lo que ha resultado? Que en abril, y el informe este año se retrasó porque como estaba la situación política, la tensión sobre el tema político, decíamos, damos este informe ahora y va a pasar sin pena ni gloria. Pero bueno, teníamos que hacerlo y lo entregamos en abril, hace un par de semanas. Ese informe lo que recoge es el desempeño de nuestros centros educativos públicos y privados a partir de las pruebas nacionales que se han venido aplicando por más de 20 años. Debo decir que es la única iniciativa de política pública en este país que se ha mantenido desde el último gobierno del doctor Balaguer hasta la fecha. Y por eso, las pruebas nacionales. Las pruebas nacionales. Fue con el primer plan decenal de educación. Años? Año 93, 94. Con el primer plan decenal de educación se estableció que si los bancos, fue una exigencia de los bancos, Banco Mundial y Banco Interamericano decían, vamos a aportar plata para la educación, pero hay que rendir cuenta. ¿Usted está de acuerdo con la prueba nacional? Estuve de acuerdo, fui de los actores que la montó. Cuando llegué al ministerio, a finales de 2008, el presidente Fernández me llamó. Me dice, profesor, tengo entendido que las pruebas nacionales se han desacreditado, los muchachos las conocen previamente, se trasiega con eso. ¿Tiene sentido que mantengamos las pruebas nacionales? Y me tomé la libertad de invitar al director del Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de Educación con sede en Chile, un cubano, y a un ex ministro, un ex secretario de Educación español, especialista en evaluación. Lo traje al país y discutimos con el presidente Fernández por 4 horas la pertinencia o no de mantener las pruebas nacionales. En principio yo decía, presidente, educación, aún en esos momentos, es el ministerio que más recursos asigna el Estado. Entonces, nosotros tenemos que dar cuenta de qué estamos haciendo, cuál es el producto, cuáles son los resultados. Pero hay otra manera de establecer uniformemente un diagnóstico de la educación. Lo hay. Pero en términos objetivos, Banco Mundial y BID decían, y ciertamente fue una exigencia de ellos, nosotros vamos a aportar plata, y fueron los que invirtieron más dinero para la formación de maestros, para una serie de cambios en el sistema educativo, pero a nosotros hay que rendirnos cuenta de cuáles son los resultados. Eladio, te quiero decir que quiero quitarte un poquito de ansiedad, porque no va a haber tiempo para hablar de todo. Y quería decirte algo y preguntarte. Durante la administración de Ibelice Prat, de Milagro Ortiz y de doña Ligia, nosotros vimos, inclusive hasta la tuya, cierto común denominador en los ministros, como que no había una diferencia partidaria en la administración de la educación, sino que había como una base uasística. Esa gente venían de la UAS todos, inclusive los segundos niveles. Y solamente en algunos casos, como el de Porrelo Reynoso o el del doctor Rodríguez, el de profesor, había algún cambio. Pero en términos generales, esa paz escolar que hubo, que jugaban ADP con el ministerio,
siempre fue bueno. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles planes, cuáles programas eran a iniciativa de del Ministerio y de la Secretaría y cuáles programas venían de organismos internacionales? Te lo pregunto porque yo recuerdo que Lorenzo Guadamuz no llegó ahora aquí al país. Lorenzo Guadamuz llegó cuando Ibelice y cuando... No, cuando Almanza. Cuando Nicolás Almanza. Y fue que trató de hacer, por ejemplo, programas de capacitación de maestros, de unificar los libros de texto de alfabetización en los libros primeros, aquellos que se hicieron. ¿Cuáles programas, además de las pruebas nacionales, vinieron o apoyadas o a iniciativa de organismos internacionales? Como buen observador agudo, tú siempre das en el clavo. Efectivamente, por eso no hay diferencias fundamentales en los diferentes ministerios de los tres partidos, porque todos, de alguna manera, en el sector de educación logramos consensuar. Es de los sectores que hubo mayor interacción. Incluso a meses, apenas de yo asumir el puesto, convoqué en la casa de Jacqueline Malagón a los ministros, y fueron todos, excepto los que habían sido ministros en los gobiernos de Leonel Fernández, fueron todos, de todos los partidos. Y allí un poco discutimos sobre las necesidades del sistema, sus propias experiencias y lo que yo me planteaba hacer al asumir la gestión. En el 4 y 5 de diciembre del año 1992, durante el último mandato del presidente Balaguer, nos juntamos, Ibelice, Dije Amada, todos los técnicos, los guruses, como llamamos los partidos, para discutir la política estratégica de la educación dominicana. Y cuando Milagros Ortiz Bo definió el plan estratégico de la educación en el 2002, yo fui junto con Alejandrina a representar al Partido de la Liberación Dominicana. O sea que siempre ha habido experiencia de discusión y búsqueda de consenso en el sector educativo. ¿Cuáles políticas efectivamente podemos señalar como originarias, como propias de los técnicos y especialistas dominicanos? Hay que pensar en que el tema educativo es un problema global y que con la propia globalización hay interacciones, interdependencias. Cuando uno va a los eventos de UNESCO, va a los eventos que tienen que ver con educación, uno se encuentra, interactúa con ministros y con especialistas de todos los países. El tema fundamental acá, en los 90, fue la formación de maestros. Era que teníamos más del 50% de los maestros en servicio que eran apenas bachilleres. Y el gran trabajo que se hizo, y en eso se invirtió la mayor cantidad de dinero de los bancos, fue en la formación de maestros. En eso coincidimos las instituciones extranjeras, el PNUD, que fue que dirigió ese proceso junto con Lorenzo Guadamuz, y los técnicos locales, sobre todo los que procedían de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como tú señalas. Formación de maestros para nosotros fue lo más importante. ¿Qué es lo que aconteció? Que en lugar de una profesionalización que buscábamos, solo logramos la titulación de esos bachilleros, porque la formación fue y sigue siendo deficiente. Es una formación de cara al pasado. ¿Qué otro programa apoyaron los organismos internacionales? El tema de la asistencia a los alumnos con medidas como el desayuno escolar. Se entendía que había un problema de exclusión, que había un problema de desigualdad y que eso originaba la deserción escolar, que es un poco el énfasis que ha hecho el presidente Medina en estos años. O sea, el apoyo a los sectores vulnerables, y ahí vinieron luego las transferencias condicionadas de los programas Solidaridad, de manera que a la familia se le pudiera dar algunos recursos para que los muchachos fueran a la escuela. No como en el tiempo de Trujillo, que era obligatorio y los papás que no lo mandaban, entonces lo metían preso. En este caso, los bancos establecen mecanismos como este de transferencia condicionada para motivar y estimular a las familias que manden sus muchachos a la escuela. Y el tercer tema es el tema curricular. O sea, yo recuerdo que incluso no estando ya cuando salí de diputado, fui contratado con otros especialistas de la propia UAS y de otros sectores para trabajar en la transformación curricular. Fue el mayor empeño en esos años. Y efectivamente nos dimos un currículum moderno, constructivista y sociocultural, que era, digamos, la vanguardia en América Latina. De ahí es que, pero sale, eso se quedó en el de ahí es tintero. que sale el famoso libro que tú cambiaste de texto que te trajo tantos problemas. Sí, sí. Y yo quisiera sobre ese particular, Julio, aprovechar, porque ahora que he estado en el debate
del tema político, comenzó a salir algunos kamikazes de ¿Ese es tu libro? a hablar. Este libro yo en un programa Sí. anterior lo hice. Aquí está una explicación detallada. Esto se escribió hace 3 años. Nadie ha podido, y yo digo cosas muy fuertes ahí, que implican muchos actores y muchos sectores aquí. Y nadie ha podido contrarrestar nada de lo que nosotros decimos ahí. Ahí hay una explicación exhaustiva, pormenorizada, de todo lo que fue la gestión y el porqué de cada cosa. Entonces todo se quedó en el ascensor. Y todo se quedó. En el todo se ascensor. quedó. Ahora apareció una persona que yo lamento, en aquel momento, cuando intimé judicialmente a una serie de comunicadores, a una serie de comunicadores, a esa persona me señaló el abogado mío, el doctor Beltré. Esa muchacha es hijastra de un juez. Entonces, si vamos y se intima a los medios de que ella se hizo eco sobre el tema del ascensor, entonces todo queda resuelto. Yo publiqué 2 libros, ese y este. Y ese libro, también te lo entregué, que responde a cada una de esas cosas. Inclusive, yo fui al DPCA. Yo fui al DPCA por propia iniciativa para que se investigara el ascensor. Y ahí hay un archivo de ese expediente. No hubo tal ascensor. Pero No. hay gente que se empecina, En que hay porque ascensor. fue una moda en ese momento. Fue una moda atacar a Melanio. A mí se me puede acusar de reformador, hasta de cabezadura, si se quiere, en el mantenimiento de una serie de principios. Pero nadie puede observar. Julio, el presidente Fernández me puso a mí en los 3 meses finales a privatización de puertos. Y tú conoces lo que se manejó ahí y los cientos de millones de pesos que se manejó en eso. A Melanio Paredes, y fue el único proceso de privatización que no generó escándalo. Yo estuve en el departamento aeroportuario de abril a agosto del año 99, cuando se culminó ese proceso. Fui a Portuaria, donde habían pasado el papá del presidente, Jorge Botello, Francisco Javier, y terminé. Y esa versatilidad, Melanio, de industria, puertos y educación. ¿a qué Cosas se de debe? nuestros presidentes. Lo que pasa es que el conocimiento Porque lo hoy de educación lo es entiendo. polivalente. Es que le Yo de pienso que el Jaina. presidente quiso que Ay, yo me que le dé entrenara. Jaina. Es que le de El Jaina. presidente Fernández, que quiso que yo me entrenara, aparentemente, recuérdate que él fue a la presidencia siendo solo abogado de oficio. no Sí, tenía lo otra más profesión. que llegó. Entonces, Su primer trabajo. yo soy el único no miembro del comité político que tuvo 6 decretos distintos del presidente Fernández, 4 direcciones generales y 2 ministerios. Naturalmente yo tengo la formación de economista y eso me ayuda, aparte de la formación y mi vida entera dedicada a la educación. Bien, Carlos, Lo que pues. quiero señalar, Julio, es que yo no hago caso a esas cosas porque eso se lo lleva el viento. Lo que está escrito, escrito está. Es que Carlos. por ser de Jaina, sabe de industria, sabe de puertos, sabe de educación y podría saber hasta de refinería y del CEA también. Bueno, mire, vamos con el panorama actual de la educación. Se ha hablado mucho de la construcción de escuelas. Se dice, ok, tenemos un dirigente político que estuvo con nosotros estos días, nos dice, ok, escuelas nuevas, pero no hay cambios importantes en la educación. A propósito de la visita suya y del tema que nos viene a tratar, ¿cómo usted ve que hay algo más de nuevo, además de infraestructura, dentro del sistema escolar? Mira, yo he dicho que con el hecho de que podamos declarar el país libre de analfabetismo, el presidente Danilo Medina tendrá un lugar señero en la historia. Es una deuda que el partido de Juan Bosch no podía, después de 4 administraciones, mantener. Naturalmente, yo le dije, se planteó para el 2014, yo, tómense un tiempecito más, levanten la valla, es muy bajita, no será hasta el 16, pero cuando tengamos 3 o 4% de índice de analfabetismo, son los parámetros que la UNESCO toma para declarar a un país libre de analfabetos. Con ese solo hecho ya Danilo Medina tiene un reconocimiento de mi parte y entiendo que de la sociedad. Sobre el tema del programa educativo, hemos cometido el error en los últimos años, pasó también el último cuatrienio de Leonel Fernández, de que cada presidente tiene su librito y no sigue un programa de gobierno. Para el tema de la jornada extendida, muy interesante en términos de que limita la decisión escolar, Fue muy resuelve. prematuro, fue muy No prematuro. se consultó un solo de los ministros, ya con 4 exministros, Amada, Alejandrina, Melanio y Josefina Pimentel, que cursó el primer año y no hizo, entiendo yo, esfuerzo para implementar esa política. Yo puedo hablar con la autoridad de que antes de Danilo ser presidente le llevé mi propuesta. Ustedes conocen el papel de los politécnicos en este país. Sí. Esa es la escuela típica de jornada extendida, en que además de unas competencias académicas, los muchachos pueden salir
del bachillerato. ¿Y qué señalamiento se le puede hacer a la jornada extendida? ¿Fue prematura? Que ese problema, primero no podía ser universal porque no tenemos la posibilidad de tú hacer otro sistema educativo con todo el tema de jornada, de tanda vespertina, tanda nocturna, eliminar eso. No teníamos los maestros con la competencia para atender. Señores, cuando yo entré al ministerio eran 2.5 horas que se daban. Con el tema de la jornada de la misión 1000 por 1000 logramos mejorar en parte, para que por lo menos se dieran 3 horas, 4 horas. Pasar de los ridículos, 2 horas y media, a lo sublime, 8 horas, eso es un proceso que no se logra. Es decir, que tú pretendías que primero se logren 4 horas eficientes. Yo le decía al presidente, en Finlandia, todos los países que están en primeros lugares, no dan más de 5 periodos académicos, pero de calidad de la educación. Yo le decía al presidente Medina, la educación de calidad tiene que ser de calidad, pero para todos, porque si es de calidad para un grupo, se amplía la brecha. Y entonces vamos a tener los que salen de esas escuelas de excelencia, ciudadanos de primera, y los que salen de las otras escuelas, ciudadanos de tercera, de octava categoría. La construcción de escuelas no debió ser progresiva. Progresiva. Y así lo defendía en el pacto educativo. El presidente tuvo la generosidad de incluirme dentro de los especialistas en el pacto educativo y yo lo planteé allí. Sí, pero, incluso cuando se... Espera. Tú has dicho algo sobre la tanda extendida, de que ni teníamos los maestros, ni teníamos los espacios. Ni el currículo. Ni siquiera cómo se iban a llenar esas 2 horas adicionales. Pregunta, licenciado. Si viene una campaña política que va a venir y el presidente es candidato, y cuando se trata el tema educativo, la oposición, no el PLD, porque el PLD no se va a picar el buche, va a decir, eso fue sencillamente para comprar más comida, ¿tendrá que quedarse callado? No, yo pienso que hay elementos positivos y es el tema de retener los muchachos en las escuelas. Cuando se hizo la evaluación del impacto del desayuno escolar y por qué debía mantenerse, aparecía de que en muchos lugares, en el suroeste y en el noroeste, los muchachos iban a la escuela por el tema del desayuno. Eso es importante, porque había siempre un nicho donde se origina la mayor deserción en nuestras escuelas entre 7º grado y 8º grado. Los muchachitos ya se iban a recoger el café o se integraban a algún tipo de actividad productiva para ayudar a las familias por el problema de pobreza y desigualdad. ¿Cuántos estudiantes tiene educación hoy sin educación superior? Es un dato interesante. No, pero en todo. Sí, hay 2.7 millones de alumnos. Y de esos 2.7, ¿cuánto hay en la tanda extendida? Primero debo decir que hay 1.9 millones en el sector público y 700 y tantos mil en el sector privado, pero que es una población vegetativa. En los últimos 10 años entran 130, 125 mil niños en preprimario y sale un número de bachilleres similar. Tenemos una población vegetativa, lo que indica que es fácil planificar. No está creciendo la población estudiantil. Por eso no hay que construir más escuelas porque la población crece. Hay que construir más escuelas hacia donde se migra la población. Las escuelas la abandonan en el suroeste y en el noroeste y se van a Higüey. Entonces hay escuelas donde no se necesita. Hay escuelas que se han abandonado, que están vacías. ¿Por qué? Porque la población ha migrado. Ahora, cuando tú vas a Higüey, tú te encuentras que el promedio de alumnos por estudiante está por encima del 50. Porque ahí se necesita. Ahí, nosotros decíamos, hay que construir las escuelas allí donde son necesarias. Allí donde el tema económico y social ha producido esos desplazamientos. Pero volviendo entonces al tema, ¿qué le decía? Yo planteaba al presidente Medina, para que la educación sea de calidad para todos y tengamos la jornada extendida en todo el país y alcance por igual a todos, vamos a construir 155 liceos en todos los municipios del país. Y allí se ofrece, además de la formación académica, oficio para que esos muchachos puedan ir al primer empleo. Ahí tú tienes un liceo de jornada extendida. Aquí hay liceo desde Higüey hasta Barahona. En Barahona yo me sorprendí cuando visité un politécnico, que había hecho Alejandrina, que tenía logística y empaque. Los muchachos podían aprender cómo empacar nuestros cítricos, nuestros productos para que tuvieran una vida mucho más larga, o cómo empacar la caja de aguacate para que pueda ser exportada y no nos la devuelvan de los mercados a donde va ese aguacate. De manera que con eso podíamos dar la oportunidad a que nuestros jóvenes salieran no como bachiburro, como generalmente se dice, sino con una posibilidad o de ir a la universidad o de emplearse en el primer empleo en un oficio. Julio, amigos televidentes, cuando yo estuve en Infotep, nos metimos con Barrio Seguro al barrio Capotillo. Llevamos unos talleres
móviles de electricidad industrial y mecánica industrial. Y en esos lugares desapareció la violencia. Porque esos muchachos, tan pronto eran formados, encontraban un empleo. Y en lugar de que lo reclutaran las bandas y las gangas, tenían la posibilidad. Hay un problema de oportunidades en este país. Entonces yo decía, jornada extendida, tenemos experiencia. ¿Para qué? Para los politécnicos. Vamos a hacerlo en todo el país. Y mejoremos la oferta educativa en primaria. 5 horas, pero de calidad. Mi misión decía 1000 horas de educación en cantidad y en calidad. Esa es la clave. De todas maneras, en el pacto educativo, cuando se planteó, para responder la pregunta de Julito, la universalización ahora de la jornada extendida, digo yo, ministro, Tabaré, baja la valla, porque al final le van a tomar en cuenta un 38% según ellos, un 38%, que fuera gradual, el pacto educativo hasta el 2030. Entonces, vamos haciéndolo gradualmente, en la medida en que tengamos los profesores, mejoremos el currículum, tengamos los talleristas, tengamos la gente que capacita a los muchachos para que no estén en las aulas durmiéndose en las butacas, matando el tiempo. Se habló de importación de maestros. Y el porcentaje, no creo que al terminar el mandato del presidente Medina, más del 40% de los alumnos estén en jornada. Sí, pero hay algo que yo creo que usted está equivocado cuando usted dice que es vegetativo. Licenciado, en un país donde hace 20 años teníamos 2 millones menos de habitantes, no es posible que con 2 millones más, que con 10 millones no suban los ingresos. Pregúntale a la estadística cuál es la cantidad de hijos promedio por familia ahora, Julio, esa es la verdad. Las estadísticas están ahí. Entonces, ¿dónde está la más? ¿Por qué hay más gente? Si hay menos. Pues. Bueno, la población envejece. Una parte de la población envejece. Y efectivamente te digo que la población estudiantil, lo que entra son igual a lo que sale. Eso es, no se mueren menos, no es que nacen más. Correcto. Entonces, efectivamente yo pienso que hay logros importantes en la gestión del presidente Medina. Bien. Eso de construir las aulas ha sido importantísimo, pero tenemos que pasar de la revolución de los insumos a la revolución del factor humano. Pero hay mucho dinero que va a estar dedicado a capacitación. Pero es que el 4% no alcanza. En Panamá tienen el 8%, en Nicaragua las provincias... Sí, pero lleve, ahora digo yo, bájenmelo porque hay demasiadas cosas que están gastando. Es más, están pensando cómo transferir fondos para otros sitios. No, no es así. Bien, una pausa para entonces hablar de política. Continuamos conversando con el licenciado Melanio Paredes y vamos a entrar en política. Naturalmente, sabemos que algunas de las cuestiones que queremos conocer, quizás Melanio no sea el más indicado, porque a lo mejor le van a decir, sí, pero tú eres un ejemplo de parte de ellos. Pero yo quiero aprovechar sus conocimientos de PLD y de político, porque fue sindicalista, es economista, fue ministro y es miembro del comité central del partido. Yo quiero preguntarle, cuando usted ve el gobierno de Danilo Medina, con todos esos discursos que le están poniendo y toda esa publicidad antirreeleccionista, ¿usted cree que independientemente de ello, cuando él llegó al poder, como todo buen presidente dominicano, tenía en su mente la reelección con las visitas a minorías semana por semana, con la misma utilización del presupuesto de educación en aquello que sume votos, como por ejemplo poner bajo alimentación más de 1,5 millones de niños, ya no solamente de desayuno, sino que les resuelve el problema de alimentación a una familia, teniendo primero un muchacho fuera de circulación hasta las 4 de la tarde y con 2 alimentos. Pregunta, ¿usted cree que la mayoría de las buenas acciones del gobierno están dentro del contexto de querer preparar una reelección? Hay quienes están planteando eso, que todo fue fríamente calculado. Yo pienso que no. Yo compartí aula universitaria con Danilo, comienzo de los 70. Danilo ya era empleado de aduanas. En ese momento por aduana pasaba todo. Y si hay un dirigente político, aún en esos primeros años de bisoño que teníamos, que conocía el Estado, era Danilo Medina. Inclusive siendo diputados juntos durante la discusión del Código Tributario en el Congreso,
Él era presidente de la Comisión de Finanzas, yo de Educación, pero yo como economista participaba de la Comisión de Finanzas. Y yo veía el manejo ducho que tenía Danilo de las tasas y demás. Lo aprendió en aduana. En ese momento los impuestos de aduana eran un 90 y tantos Y por ahí era que entraba todo, y por ahí todo entraba ingreso todo, y pasaba del el gobierno. príncipe de la iglesia, y pasaban y pasaba todo el Sí. mundo. Eso le dio a Danilo un conocimiento del Estado como tal y cómo funciona, para dar un elemento a su favor en términos de como estratega político. Ahora bien, yo pienso que efectivamente, tú hablabas de ansiedad, y es natural, el estado de crispación que hay en el PLD y el estado de ansiedad y de aprehensión que hay en la sociedad dominicana, porque resulta que de 2004 hasta la fecha, quien ha estado dirigiendo el Estado es el PLD. Y una diferencia, por mínima que sea en el PLD, se puede alojar en los poderes públicos. Cuando yo veo un periódico como este, el titular, y veo lo que acontece, y que el bosque arde, como dice el columnista, y el salario se estanca, y yo le agrego, y la incertidumbre electoral crece. Hoy, en el Senado de la República se está discutiendo la composición de la comisión que estudia el proyecto de reforma, y si debe tener una representación femenina, o si los que son proponentes votan o no votan. No, señores. Julio, que es una persona que en su lenguaje coloquial dice verdades del tamaño del Pico Duarte, otras medias verdades y otras veces entre líneas, dijo, el PLD tiene que definir hoy si quiere o no preservar el poder. Y yo sostengo, si quiere o no mantenerse unido. Leonel Fernández tiene hoy todas las posibilidades de parar el proyecto de reforma, o por la vía congresional o por la vía de la judicialización de la política. Pero una victoria de Leonel Fernández en esos términos es una victoria pírrica. Y sería una gran derrota para un hombre que ha navegado con el viento a su favor y una popularidad altísima. Si Danilo Medina impone la reelección con métodos non santos, sin unificar a su partido y violentando la disciplina partidaria de los opositores, conquistando votos en el Congreso Nacional, sería también una victoria pírrica. Por eso he estado planteando, y no ahora, Julio, yo tengo 3 meses dando conferencias en el interior diciendo, volvamos a voz, pongámonos a discutir internamente los problemas. Machi, tú sabes que el centralismo democrático tiene pasos. Primero se discute y luego se aplica la disciplina. Pero no imponga 23 miembros del comité político, por muy comité político que sea, no pueden imponerse a 655 miembros del comité central, no 608, son 655. Y a 2 millones de miembros del PLD. Sacar el proyecto de reforma del Congreso y traerlo al seno del partido salva ambos liderazgos y salva la unidad del partido. Yo soy de lo que estoy convencido. Debió ser primero Debió ser primero. De usted elegir su candidato internamente. Primero vamos a discutir internamente y lo que acordemos, entonces llevémoslo al seno de la sociedad. Eso es elemental. No traslademos una diferencia que no ha sido resuelta en el interior. Aunque exista la oposición legal. Sí, pero si ya lo decidimos, si la mayoría en una consulta a las bases, como se está, para participar en la gestión de 74, Juan Bosch, líder mesiánico, todo el poder, Juan Bosch para participar en las elecciones mandó se decidió celebrar un plebiscito para que las bases decidieran si participaban o no en los mataderos electorales. No podía ser así porque José Rafael Vargas dijo, aunque todos los PLDistas votemos por la reforma, se necesitará la oposición. Y ahí está el problema. Y eso lo sabe el comité político. Entonces comenzamos por el camino más tortuoso. Yo he sostenido la reelección, reinstalarla, es políticamente atractiva, tentadora. ¿Por qué? Porque con un candidato con su nivel de popularidad tú dices, vamos de robo en las elecciones. Ahora es políticamente conflictiva. Tiene hoy al borde de la división, en la crisis más importante hasta que la renuncia de Sí, Bosch. pero usted habló como PLDista y habló como juez. Ahora, ¿cuál es la solución ya en el punto que estamos? Nos equivocamos y el comité político lo llevó. El comité central se sabe que si es el comité central también va a votar igual, porque ahí hay un documento de 300 y pico de miembros del comité que apoyan la reelección. ¿Cuál sería la forma de salir del paso sin que el PLD se quiebre? Perfectamente. El lunes nosotros celebramos, cuando digo nosotros los que me han estado acompañando
en el planteamiento de que retomemos la mística, retomemos el programa histórico del PLD, iniciamos la recolección de firmas. No sabía yo que había ese proceso de buscar la firma del Comité Central, pero estamos recogiendo firmas no para vencer, sino para convencer. Ese método de recolección de firmas no es propio del PLD. Con las firmas me recuerdan las jornadas de reafirmación cristiana. Aquí no hay que hacer jornadas de reafirmación reeleccionista. Aquí lo que tenemos que tomar el organismo, que es la tradición del PLD, reunirse. Y si en el Comité Central se vota mayoritariamente por la reelección, yo sé que Leonel Fernández, que es un demócrata, tendrá que acatarlo. Sí, Lo pero, otro fue una imposición. espérese. Es que no es una reforma constitucional. Es lo siguiente. Usted ha sido funcionario, ha sido oposición, ha sido gobierno y es miembro y es dirigente político. Pregunta, en unas elecciones generales hay que llevar un candidato Así es. y ese candidato puede ganar o perder. Así es. El PLD no quiere ni debe de irse para la oposición. Número 2, para conseguir un candidato debe ser llevado a una convención dentro del partido. Lo primero, No. Ujú. A una convención. Estoy hablando al revés. Muy bien. Primero elecciones. Sí. Después tiene que ser producto de una convención. Si es Leonel o si es Danilo, debe ser una convención. Para que esa convención se haga y Danilo sea un precandidato, tiene que, entonces, en esa convención va a ser Danilo o Leonel, supuestamente si los otros ceden. Pero para que haya esa convención y Danilo esté validado, tiene que haber una reforma constitucional que ya no es PLDista, ya es congresional, para que valide a Danilo. Y después tiene que haber una ley de convocatoria que en el orden que debe ser es así. Perfectamente. Comité político, queremos una ley de convocatoria. Ley de convocatoria, queremos una reforma. Reforma, queremos la reelección. Reelección, queremos una convención. Convención, queremos un presidente. ¿Quién es el candidato que puede mantener el partido en el poder? ¿Leonel o Danilo? Exactamente es como tú dices. Pero antes de llevar al Congreso, teníamos que ponernos de acuerdo nosotros. Quien nomina, que es lo que te faltaba, quien nomina precandidato es el Comité Central. Hay que ir al Comité Central y el que quiera hacer tiene que sacar el 33% de los 655 miembros, al menos. Ciento y tanto de votos. Se quiere presentar fulano, sultano, mengano. Se somete al Comité Central y el Comité Central nomina. Y eso va entonces al Congreso electoral. Tú fuiste compañero de partido de Danilo, de universidad y de Congreso. Y pregunta, y de gabinete también, porque él era ministro de una cosa y tú eras de otra. Así, Pregunta. sí. Danilo se fue cuando lo venció el Estado, tranquilito, y hasta desapareció 5 años, que nadie sabía dónde estaba. ¿Por qué Leonel no hace eso? Yo pienso que ha habido un manejo inadecuado. Hasta ahora, y yo desde el 2001 estoy diciendo, y aquí vienen algunos programas, retomemos las reglas. Ambos decía, las instituciones son fuertes cuando tienen reglas de juego claras y esas reglas de juego se respetan. Nosotros dimos una regla de juego en el 2010. Hay una razón, hay una causa de fuerza mayor que obliga a cambiar las reglas. Vamos a examinarla. No hay posibilidad de ganar las elecciones no con Danilo. Vamos a examinarla. Y si nos ponemos de acuerdo, entonces hagamos todo lo que haya que hacer como objetivo estratégico para alcanzar el Pero poder. tú no quieres fijar posición. Porque yo he dicho... Porque tú estás agradecido con el jefe tuyo, No. que fue ministro, No. y sabes que Danilo tiene razón. Julito, Y es un en el problema. Palacio de los Deportes en el 2005, yo era miembro de la comisión de organización del 7º Congreso Rafael Caseacta. Cuando Y- le entregaron los 2 millones de votos a Danilo. No, en el 2005, Ah, ya. cuando se hizo ese congreso que pretendió alinear el partido y corregir los problemas de la mayoría. El presidente Fernández levantó la mano planteando que se ratificara a los miembros del comité político. Y yo estaba a su lado, como una organización, yo me quedé, y yo era funcionario de su gobierno. Y no la director de levantaste. Infotel, no la levanté. Y Euclides, que estaba en primera fila, el presidente dio unanimidad, Euclides le dijo, no, presidente, ese zorro que Euclides, no es unanimidad. Y miró hacia mí, el presidente miró y se sonrió. Siempre Leonel Fernández me ha respetado mi posición. En el 2010, yo era ministro de Educación de Leonel Fernández, uno de los ministerios más importantes.
y se planteó la posposición del Congreso. En el 2010 todos cumplimos 5 años, 2005, Eso no es un 2010. Congreso Y elector. yo me opuse y dije que no, que eso, un plebiscito para extender el mandato de los miembros del Comité Central Político era irregular y antiestatutario. no era un Y Congreso yo lo elector. hice y Leonel me respetó. ¿Cómo? Yo no he sostenido era- estas posiciones no porque era no un sea Congreso funcional. elector. ¿Ah? No era un Congreso elector. Ese, el que se planteó eso. Sí. Sí. Entonces, fíjate, Pero los entre puestos... Congreso y Congreso es que funciona el comité político. eso. Ese es lo que yo El entiendo. orden. Y aquí está, estos documentos son del año pasado. Autoridad máxima, el Congreso. Cuando no está reunido el Congreso, el Comité Central. El Comité Central define las tácticas generales de la política nacional. El Comité Político, artículo 25, letra F, solo maneja la política congresual y municipal. Y yo digo, Eso cambiar fue lo la... que hizo Ajá. trazarle la línea de la reforma constitucional. Ajá, y cambiar la constitución es un simple problema de política congresional. No es política nacional de alta envergadura, que tiene al partido al borde de la división, que tiene al presidente en contra y la tercera parte del comité político. Bueno, pues ¿Por qué ahora? hacemos un PRM aparte y ya. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora no se acepta el consenso y antes sí? Porque cuando todo era color de rosa, cuando todos votaban con Leonel en el comité político, no había problema. Vamos a seguir con el tema después de la pausa. A lo mejor estamos exagerando nuestra conversación con Melanio Paredes y a lo mejor las cosas no son tan graves, pero tenemos un ejemplo. El PRI de México logró 70 años, Fidel Castro logró 50 años, Balaguer logró 12 y consiguió una ñapa de 10 después. Mantenerse en el poder tanto tiempo, en dictadura es más fácil que en democracia. En democracia parece que la palabra 12 es una palabra mágica, pero algunos han logrado extenderlo. El Partido Reformista ya realmente en el 2000 pasó a ser bisagra. El Partido Revolucionario Dominicano, todo el mundo sabe que no se va a recomponer. Esperamos que Miguel decida declarar que él, su esperanza es mantenerse con reconocimiento. El Partido de la Liberación Dominicana está en un proceso que no me extrañaría que cualquier día de estos tengamos que pasar por un PRM y un PRD en el que Leonel Fernández y el doctor Castillo anuncie que Leonel será candidato de la Fuerza Nacional Progresista y Danilo Medina del PLD. ¿Estoy exagerando, Melanio? Efectivamente, por el derrotero que vamos pudiéramos terminar ahí. Y entonces yo digo, y repito lo que tú señalabas, el PLD tiene hoy que sentarse, reflexionar y decir, ¿queremos seguir en el poder? ¿Unidos o no? ¿Unidos o queremos irnos del poder pateados? Y ese es el dilema. Y es sencillo. Yo he dicho que nuestros propios documentos hablan de cómo debe funcionar orgánicamente el PLD. Sí, pero antes de eso, dime, la comisión que va a presentar, a estudiar eso en el Congreso, debe estar como estructurada si todos son PLDistas. Bueno, Amable Ariste no lo es, ni Félix Vázquez, aunque ya se han alineado. los dos reformistas están Pero alineados. tú tienes una hora hablando conmigo y yo todavía no sé en qué tú estás pensando. En la solución, el lunes iniciamos un proceso de recolección de firmas ¿Para qué? para pedir que el tema sea sacado de los poderes públicos y se traiga a regazo del PLD. Otra vez. Y ahí está un amigo tuyo, Juan Octavio Ceballos, Daniel Beltré, Luis Llamada Melo de Cardona y Melanio Paredes. Fuimos comisionados hace unos 9 meses para elaborar un reglamento de funcionamiento del Comité Central. Y ahí establecimos cómo deben ser las cosas. Ese reglamento no se ha aprobado. Ahora, nosotros, el doctor Ceballos autorizó su firma, Gladys Gutiérrez, Ramón Andrés Blanco Fernández, que ha dado todas las peleas. Me está Ahí está el mencionando acto en mucha gente pantalla. que no tiene poder, ¿eh? Bueno, Me pero está son mencionando íconos. mucho. Y El único y- eres tú, Juan y Octavio y Blanco Fernández. Esa gente ya no significan nada. Pero hay adentro. calidad histórica. Hay calidad y correcto. mucha honestidad. Y tú, Ceballos es un asiduo de tu programa y una persona conocedor Y del de partido. este programa. De este programa. Entonces, hemos iniciado un proceso de recolección de firmas, ahí están las fílmicas, de
miembros del Comité Central, pero también de dirigentes medios, a los fines de que pidamos al presidente Fernández, al presidente Medina y al secretario general que retiren el proyecto, se lleve al Comité Central. Si en el Comité Central no hay consenso, entonces que se vaya a una consulta de las bases. Si el presidente Medina tiene mayoría en la sociedad, tiene mayoría en el Comité Central, ¿por qué no someterlo a la consideración de las bases del partido? Yo estoy seguro que si las bases del partido deciden una u otra cosa, ambos líderes acatarán de manera disciplinada la decisión. Y le damos un ejemplo a la sociedad. Esa gente fueron capaces de ponerse de acuerdo internamente. Entonces son capaces de dirigir el país. Si no, yo me temo que con el nivel de antagonismo y pasión que hay en ese Congreso, 16, ¿qué puede pasar, Julito? ¿Qué te recuerda? Los dos senados sí, pero, de finales de los Jacobo, 80. Sí, pero hay una cosa. Leonel pide aumento del comité político para tener mayoría. Eso es especulación. Todo el mundo sabe que el comité central, Danilo, tiene mayoría. Todo el mundo sabe que este gobierno no ha votado a los empleados del PLD. Movió parte del gabinete, que era normal, porque Barret no es Melanio. Barret es de Danilo. Entonces, ¿cuál es el problema de llevar a una cosa que se va a saber cuál va a ser el resultado? Es un problema de fondo y forma. Guardamos Entonces vamos a un plebiscito, a un referéndum. Si vamos y se discute democráticamente ahí, y luego se aplica el centralismo democrático, garantizamos la unidad del partido. Yo te lo aseguro. Si lo llevamos al interior, tomamos una decisión democrática, decente, y eso lo acataremos todo. Si hay la intención de irse con la reelección, aún con la propia oposición que hay, ya manifiesta todos los partidos, bueno, recorrimos todo ese camino y cometimos un error, cometimos el error. Pero primero vamos a decidirlo en el PLD y pero luego pongamos un jaque al resto de la sociedad. Te voy a poner otro escenario. Muy bien. Los sectores fácticos de aquí, los poderes fácticos, se han pronunciado y tú sabes cuál es lo que está. Primero, en contra. No quieren a Leonel. Lo segundo, no quieren reelección. Lo tercero, medio aceptan un poquito a Danilo porque está en el poder. Pero decir, si pueden salir de los dos, salen de los dos. Entonces, tú tienes un enemigo allá, por tanto la unidad se impone. Ahora, vamos a ponernos en otro sitio. Ok, Danilo Medina dice, no importa lo que digan ni comité político ni comité central, yo me voy, que sea Leonel el candidato. ¿Tú sabes que él no puede asumir esa posición ahora mismo? No. Porque nosotros, los que no somos PLDistas, no se lo vamos a permitir. Entiendo. Hay que tomar en cuenta también a la sociedad. Hay que tomarme en cuenta a mí. Hay que tomarme en cuenta a mí. Que aquí hubo un candidato que quiso perder porque percibió que Danilo iba a ser candidato. Pero yo sé que tú te sentirías mejor que nosotros diéramos una demostración de decencia política, resolviéramos internamente eso. Cuando tengamos la decisión de Julito, nosotros vamos a optar por la reelección. Tú no puedes buscar unos votos. Tú no puedes buscar unos votos en la Cámara de Diputados. Yo no puedo ir a decirle al PDL lo que tiene que hacer porque ustedes son muy claros en no te metas en mi partido. Pero yo sí le pediría, como a mí no me importa lo que piense el Partido Humanista, a mí se me importa lo que piensa el que me está mandando. Y yo le digo, ¿y por qué ustedes no ponen el oído en el corazón del pueblo? Yo sé que lo haríamos si internamente se toma la decisión. Estaríamos yendo primero el corazón de los PLDistas y luego trataríamos de sintonizar con el corazón de la sociedad. Vamos a suponer que se hace lo que tú planteas. ¿Cuál será el resultado? Mira, algunos piensan que Danilo ha hecho un gobierno para todos y no para los PLDistas y que su base se ha erosionado. Pero evidentemente eso es una especulación. Habría que ver al final cuál es la realidad. Okay, vamos a hablar pero de todas maneras, Leonel y Danilo se juntaron en el 2007 aspirando al mismo puesto. Muy bien. Y hubo un desenlace. Sí, siempre. Y el Estado me venció. Casa, pero el Estado me venció. Ahora te está venciendo a ti y se acabó el problema ahora. Pues bien, sí. pero que me venza en buena lid. Una pregunta. ¿Se está abusando de Leonel Fernández? Yo pienso que se ha irrespetado. Lo que se hizo en el comité político no debió. Perfectamente, si él tiene una oposición y la manifestó. Bueno, como no hay consenso, que es lo que siempre hemos utilizado en este comité político, vamos a darle un tiempo y vamos a llevar eso al comité central. Un dato, Danilo pidió 60 días. El presidente dijo, yo quiero que me den 60 días. Ahora va a cumplirse un mes.
60 días para sondear la posibilidad de que el proyecto pase. Pues no pudimos dar esos 60 días. Hemos perdido un mes y está empantanado. Y cuando se nombró esa comisión de Reinaldo, la que salió de Juan Dolio, ¿tú no consideras que hubo un problema de que no entendieron lo que se habló? Cuando Leonel dijo, no fue que impusiera la reelección, sino que negociara la reelección. Por ahí no se debió ir. Yo pienso que hubo tanta confusión que Rafael Albuquerque, que era miembro de la comisión, dice que se enteró por la prensa. O sea, ahí hubo confusión. ¿Quién? Rafael Albuquerque. Ah, sí. Entonces, Bueno, Rafael está en la misma posición tuya. Rafael no puede permitir que maltraten a Leonel porque yo él lo es su que digo, vice. si esas personas que están en la mayoría beneficiados, porque incluso no solamente por las posiciones ministeriales, son miembros del comité político porque Leonel le ha salvado. Esa gente lo bajan a la ponderación y elección de las bases y ninguno van a salir. Quiero terminar Entonces, diciendo, por lo menos debieron tener la consideración de sí, no poner en ese trance sí, al pero presidente ya del eso partido. vino después de la ampliación del comité. Aquí se dijo, Melanio, me puso a su socio, lo dijeron así. No dijeron a su compañero de todos los años. Me puso a su socio en el comité político. Me puso su hermana en el comité político y me puso su colaborador de toda la vida en el comité político. Pero nadie le dijo a Leonel, me pusiste tu mujer, me pusiste a Víctor Díaz y me pusiste a Félix Bautista y todo el mundo lo respetó. Entonces le exige un respeto que él no da. Yo lo que pienso es que en el partido generalmente hay familias enteras que son parte. Que eso es otra cosa. tienen méritos No, propios. eso ya es Sí. las familias que dedicaron su vida, como los Montá y los Germán, eso es otra cosa. Como en el PRD están los Sánchez ¿Sabe Barret. cuál es el pecado original? No. El grupismo. ¿Él? El grupismo. Bien. Gracias, Melanio Paredes, y no te nos pierdas.